Qué lindo poder verle, familia, poder disfrutar estos días. Yo no sé usted, pero estamos felices como casa de poder disfrutar estos días. Hoy empezamos esta jornada, va a ser una jornada todo el día, mañana todo el día también. Y la verdad que nos alegramos mucho de poder estar juntos, honrados en el Señor también por permitirnos disfrutarnos mutuamente como familia. Y también poder tener con nosotros al apóstol Gustavo, con nosotros, al apóstol Ben, su esposa, Teresa, el profeta Jonathan, en la cual ellos van a sumar, y no tengo ninguna duda que van a sumar mucho para la casa, y creemos firmemente que Dios nos está cada vez más equipando para poder cumplir el propósito por la cual estamos en esta zona de Europa, ¿sí? Así que agradecidos al Señor por cada uno de ellos. Yo quiero rápidamente pasar a compartir esta primera. Lo bueno de ser lo primero es que, no sé si es bueno o es malo, pero bueno, por ahí vamos en el sentido que gente dice, el último hace un resumen de todo lo que se hizo, ¿no? Pero cuando hablamos de crear una base, una plataforma, y simplemente quiero hoy tratar en este tiempo que tengo, compartir con ustedes algo que para nosotros es importante que podamos entender como casa y por qué esto empieza desde no solamente de una frase hecha, sino que creo que es desde el corazón del Señor y es aprender cada uno de nosotros crecer. Perdón, están los traductores ahí, perdón. Es crecer en el entendimiento de por qué debemos aprender a edificar en una dirección todos. Que podamos entender y a lo largo de este día y mañana, dele tiempo a la construcción que se va a hacer estos días. O sea, no se adelante, porque mucha gente se adelanta en cosas. Esto es una construcción que, como se nos dijo y se nos está diciendo, puede en cierta forma iniciar, pero no termina, porque esto va a ir construyéndose cada vez más para un entendimiento mayor de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y cuando hablamos acerca de edificando en el uno, y no voy a hablar de esto en sí, pero sí voy a hablar lo que antecede lo que es la palabra edificación. Y creo que es importante entender que cuando edificamos en el uno, sí todos vamos teniendo una hoja de ruta muchas veces. Sabemos que edificar en el uno no nos habla de algo, sino que nos habla de alguien. Y ese alguien tiene que ver con la persona de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, y no voy a entrar aquí, pero sí quiero decirles algo. Cuando hablamos de edificación, y es importante entender esto desde entrada, cuando hablamos de edificación y nos dicen edificar, inmediatamente nuestra mente nos viene a la memoria de un edificio, de una casa, de un puente. O sea, nos habla de una construcción, nos habla de algo que va a perdurar por corto tiempo o por largo tiempo. Y hay algo que siempre viene a la memoria esto, ¿no? No sé si a usted le ha pasado esto, yo lo he explicado muchas veces con algunas personas, cuando a mi padre se le ocurrió edificar la casa. Y es muy contento, muy animado. Mis padres estuvimos un tiempo donde vivíamos en una casa que era de madera, era una prefabricación de madera, y teníamos un terreno muy grande. Entonces mi padre dijo, bueno, ya es el momento, ya la casa de madera ya no daba para más años, entonces teníamos que hacer un cambio ahí, ¿no? Y entonces mi padre tuvo la maravillosa idea de edificar. Lo que no sabíamos, el trabajo que iba a haber en esa edificación. Entonces, cuando hablamos de edificar algo, no solamente pensamos en una casa, en un edificio, sino que también pensamos, cuando se habla de edificar, se habla de trabajo. Diga conmigo, trabajo. Y muchas veces cuando empieza el trabajo, al principio todo entusiasmado, y ahí estábamos todos entusiasmados, yo era un niño pequeño y estábamos entusiasmados, porque mi padre tenía una, no sé si llamarlo debilidad o fortaleza, pero tenía algo particular, y es que él todo lo que hacía lo quería hacer grande. Grande
las paredes, normalmente las paredes son de 15 centímetros, él la quería hacer de 30, él quería edificar, y los que me conocen saben esta historia un poquito, y él quería edificar 3 plantas para él y para sus 3 hijos. La noticia fue que ninguno de sus 3 hijos vivió con ellos y ni siquiera llegó a edificar la primera planta. Ahora, cuando yo pienso en la edificación de esta casa que hizo mi padre tuvo la buena intención, tuvo el buen deseo de edificar algo para luego dejar un legado para los hijos, la casa, etc. Pero se olvidó de algo importante. ¿Y sabe lo que se olvidó? De tomar un tiempo para hacer el diseño y para hacer los planos. Entonces, cuando empezó a edificar la casa, usted imagínese cómo fue esto. ¿Dónde ponemos la cocina? ¿Dónde ponemos el baño? Y todo fue así. Y cuando terminó la edificación nos dimos cuenta que una casa tan grande y está tan mal distribuida y no sabíamos por dónde empezar. Y menos mal que el baño lo dejó dentro, porque hay alguna gente que edifica y el baño lo deja al final del patio, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema no tiene que ver con el buen deseo, no tiene que ver con el buen anhelo de querer edificar algo. ¿Sabes? El problema es que no se ciñó a un diseño, a un plan, a una estructura. Había deseo, había corazón, sí, no hay ninguna duda. Ahora, cuando yo pienso en esto y pienso en lo que estamos queriendo en estos días traer, pienso también en esto, que cuando hablamos de una edificación, necesitamos aprender sobre todas las cosas qué es lo que Dios quiere hacer. Alguien nos preguntó hace mucho tiempo atrás, y seguramente algunos de los apóstoles también le han preguntado, ¿no? Porque cuando uno viaja a las naciones siempre le preguntan, ¿qué Dios está haciendo aquí? ¿Qué Dios está haciendo allá? ¿Qué Dios está haciendo en otro lado? Y la verdad se resume en una sola cosa, y es que Dios está haciendo lo mismo en todos lados, y es edificando su casa. Edificar su casa, Él la está edificando, pero Él la está edificando de acuerdo a su diseño, a su plan, a lo que Él quiere que se edifique. No a nuestros buenos deseos, no a nuestros buenos anhelos. Porque muchas veces podemos tener buenos anhelos y buenas intenciones que están lejos del deseo y de la voluntad del Señor. Por eso estos días, como casa espiritual, necesitamos redimir tiempo en todo lo que se nos va a ir enseñando, porque cada enseñanza tiene un propósito, y es que vayamos más rápido en esta edificación y nos volvamos esta palabra que el apóstol Pablo lo saca a relucir muchas veces, y es volvernos colaboradores. Diga conmigo, colaboradores. ¿Colaboradores de qué? Colaboradores de la edificación de su casa. No nos podemos olvidar que Él está edificando su casa. Y por gracia, Dios nos da la oportunidad y el alto privilegio de volvernos colaboradores de lo que Él está edificando. ¿No le agradece al Señor por esto? De darle la oportunidad a usted y a mí, darnos la oportunidad como cuerpo de volvernos colaboradores de esta edificación. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que Dios siempre está tratando de que tú y yo entendamos que es Él el que está edificando su iglesia. Y nosotros nos volvemos colaboradores de esa edificación. Ahora, tenemos que saber, si yo voy a edificar algo que pertenece a otra persona, yo tengo que saber el diseño, tengo que saber el plan, tengo que saber cómo se va a construir todo. Y cuando yo comencé a meditar en esto, no podemos hablar de la edificación si primero no logramos entender la obra de la cruz. Porque cuando hablamos de la obra de la cruz, partimos del diseño perfecto para ir construyendo y edificando y llegar a lo que este tiempo nos nuclea, que es estar edificando en el poder del uno. Esto lo he hablado en algunas congregaciones que he visitado esta temporada. Y yo he dicho esto, y esto es importante volver a recordarlo, que cuando su Hijo nos va mostrando por medio de las Escrituras y nos va revelando lo que Él ha hecho, y luego vemos más claramente la obra de la cruz. La obra de la cruz tiene un diseño importante que necesitamos
cada vez crecer en mayor entendimiento, porque la obra de la cruz, Jesús no vino para morir en la cruz para que nosotros, y entienda por favor, déjeme terminar un poco la frase, no vino para salvarnos y que nosotros nos vayamos al cielo y aquí se acabó todo. O sea, claro que incluye la obra de salvación, incluye salvación, incluye perdón de pecados, incluye la vida eterna, claro que sí. Pero, ¿qué pasa en esta obra redentora de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que nos deja como trabajo y como asignación? Y en primer lugar necesito entender que cuando tú y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos ha introducido a un lugar llamado familia. Y esta familia tiene un padre. Por lo tanto, tú y yo nos caracterizamos por algo importante, y es que somos sus hijos gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. O sea, que no solamente Dios nos ha hecho salvo, sino que ahora Él nos dice, listo, te he hecho salvo, pero hay algo mayor todavía, y es entender el propósito de por qué la salvación vino a ti, sino por otro propósito importante, que es entender que somos hijos y que Dios nos ha introducido a esta gran familia que es su familia. Por eso el apóstol Pablo, cuando ora, él ora al Padre, de quien da inicio toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, Pablo era consciente que él había sido introducido a un ambiente de familia donde Dios es Padre, donde nosotros sus hijos y somos la gran familia para poder cumplir en esta tierra el propósito del Señor, y es volvernos todos juntos colaboradores efectivos de lo que Él está construyendo en todas las naciones de la tierra. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Ahora, necesitamos entender que cuando hablamos de una edificación, y no es mi punto de hablar de tanto la edificación, pero sí es importante que cuando hablamos de edificación no podemos dejar a un lado el no dejar de hablar del fundamento. Porque cuando hablamos de edificación sin fundamento, es complicado explicar cómo esa edificación va a ser duradera por largo tiempo. Porque lo que va a sostener un edificio, porque aquí estamos queriendo construir en el Señor y leer en el Señor que esta construcción que Dios lo está haciendo no tiene que ver con nuestras vidas personales solamente, tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestra descendencia y tiene que ver con lo que viene detrás nuestro. Que aun cuando nosotros no estemos, esto continúa, esto no termina con nosotros. Gracias por su mente tan entusiasmado, ¿no? O sea, claro, mucha gente piensa que esto termina con nosotros. No, esto no termina con nosotros. Esto en algunas casas pudo haber sido iniciado con nosotros. Otros vienen de otras generaciones, que es la segunda, tercera, cuarta generación, que ya vienen edificando en el propósito del Señor. Pero yo quiero que entienda que cuando hablamos de esta palabra fundamento, es para poder cumplir la totalidad del propósito del Señor. Y aquí hay algo que quiero resaltar prioritariamente. Y cuando yo estaba buscando alguna información aquí, mientras estaba preparando lo que quería compartir, hay un juego que no es precisamente el fútbol, pero es el béisbol. No sé cuántos saben de béisbol, yo no sé nada. Hay algunos que saben, no voy a decir dónde es más famoso el béisbol, ya lo van a explicar. Pero cuando se habla de béisbol, una de las cosas que se habla es de base. Y según, por favor, corríjanme los expertos, hay 4 bases, ¿correcto? Ok, y para tú ganar, hasta donde yo entiendo, es como que tienes que anotar por esas 4 bases, ¿sí? No vamos a hablar de béisbol, tranquilo, no se preocupe, no vamos a hablar. Sé un poquito más de fútbol, un poquito nada más, pero de béisbol no sé mucho. Pero cuando yo rescaté esta palabra y comencé a ver la esencia de la palabra fundamento, también cuando hablamos de fundamento tiene como 4 bases o 4 lugares de entender más ampliamente cuando hablamos de fundamento. Y quiero simplemente tomar esto como punto de inicio. Pero cuando hablamos de fundamento, hablamos de la base donde se inicia y donde se sustenta algo. Hablamos de base donde algo se está estableciendo para dar una continuidad.
luego más adelante en la edificación. Es algo que se crea, es una base para crear algo en lo cual, dependiendo lo que se crea, así también va a ser la estructura del edificio. Y lo último es la base donde se va a edificar y se va a construir algo, y dependiendo cómo sea ello, va a ser a corto o largo plazo. Mateo capítulo 7, no vamos a ir a la lectura porque lo hemos leído muchas veces, pero haga como si fuera la primera vez que usted escucha acerca de esto. Ay, sí, gracias. Gracias por recordarme la traducción. Por favor, levántame la mano ahí, por favor. Mateo 7 nos habla muchas cosas, pero dentro de lo que estamos hablando, nos está hablando acerca, ¿se acuerdan este ejemplo que Jesús está hablando acerca de las dos casas? Yo sé que muchos lo han leído, hemos escuchado muchas prédicas, muchas enseñanzas. No voy a decir quizás algo nuevo, pero sí quiero repetir algunas cosas que van a refrescar nuestra vida. Pero una de las cosas cuando hablamos de esta edificación, ¿no le llama la atención que Jesús no pone fuerte énfasis o no va enfocado en que si una casa era más grande y otra casa era más pequeña, que si una tenía 5 cuartos, 3 baños, una piscina detrás? O sea, no habla diferencia, habla de dos casas. Y también me llama la atención que estas dos casas terminaron siendo edificadas. No dice que una se quedó a la mitad. ¿Pudo ver esto? No habla de una que fue edificada a la mitad y la otra terminó todo. Por eso, cuando vino lo que vino la tempestad, la tormenta, una como estaba a la mitad la tiró y otra que estaba terminada se mantuvo ahí. En realidad no nos está hablando de esto, y sé que lo sabemos, pero necesitamos refrescar esto en nuestras vidas. Y vamos a ver por qué hablo de estas cosas. Porque muchas veces pensamos que estamos edificando correctamente, pero tenemos un fundamento equivocado. Entonces, todo lo que vamos a edificar, si no hay un fundamento correcto, más tarde o más temprano va a terminar siendo una ruina. Y no solamente va a ser una ruina, como dice la Escritura, sino que cuando hablamos de ruina, hablamos de no solamente que va a arruinar nuestras vidas personales, sino que va a trascender nuestras vidas. Porque todo, y vuelvo a insistir con esto, todo lo que tú y yo estamos edificando en esta temporada no se quedaría en nosotros o no debe quedarse en nosotros. Debe trascender más allá de nosotros. Y cuando yo veo esto y veo todo el panorama de estas casas, usted va a encontrar que lo que las Escrituras nos hablan y dice que una puso el fundamento. Y me gusta esta palabra porque yo le dije al principio que cuando hablamos de una edificación hablamos de trabajo. Entonces, lo que yo puedo ver en estas dos casas es que a una le gustó trabajar y a otra no le gustó trabajar. Uno le gustó la cosa fácil y a otro no le gustó la cosa un poquito más forzada. Ahora, las dos casas se fueron terminadas. Pero la Biblia habla acerca de que el viento, la tormenta, las cosas externas evidenciaron una cosa importante. No la construcción, no la edificación, sino la base. Por eso yo quise empezar con esto hoy. Porque no podemos hablar de edificar en el uno si no ponemos las bases primarias. Que cuando pongamos la edificación y la construcción, tengamos certeza que no va a durar 4 años. Me deja decir algo, mientras yo estaba preparando esto, vi en el Señor que no vamos a hacer una casa que vamos a edificar por 5 años. Debemos ser una casa que edifiquemos por todas las generaciones que vienen detrás nuestro. Y estoy creyendo que en cada nación que tenemos esta asignación de unirnos, de edificar juntos, no se va a quedar en tu vida, va a trascender tu vida, va a trascender tu familia, va a trascender tus hijos, porque cuando Dios nos está hablando, Dios está pensando en algo mucho mayor que nuestras propias casas personales. Y he apuntado esto y lo he puesto en grande porque necesito que
todos podamos entender esto. No vamos a hacer una casa paterna que tenga contados los días, sino que somos una casa paterna que hemos entendido que la edificación empieza por reconocer cuál es la base de esta construcción, cuál es el fundamento de esta construcción, de todo lo que vamos a ir construyendo en los años que vienen, que cuando nosotros avancemos en edad, tranquilo, no pasa nada, porque detrás nuestro viene algo que se llaman generaciones, que no tenemos que esperar años, luz, para que ellos hagan lo mismo, sino que juntos colaboremos en la edificación de la casa, que se junte la sabiduría, la fuerza, juntos para trabajar, porque esto no se trata de tu vida y de mi vida, independientemente a una vida de familia, porque Dios nos ha introducido a esta vida llamada familia espiritual. Por eso cuando hablamos de edificación, claro que es importante. Claro que estos días se va a hablar de esto. Pero el orden de importancia, aunque todo en una edificación es importante, pero el orden es que lo que va a sostener en el tiempo es el fundamento. Por eso, acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3. Mira lo que dice el versículo 10. Pablo viene, me apasiona estudiar un poco lo que es la biografía de Pablo, y quizás otros pueden sacar mucho más riqueza, por supuesto. Pero logro ver, cuando leo las cartas a la iglesia, a los santos de Corintio, logro ver una funcionalidad tan saludable por parte del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo entra a funcionar en esta iglesia de estos santos, dentro de la gracia apostólica. Él entra a funcionar como un padre. Y él comienza a ver algunas cosas que tienen que ser corregidas. Que aunque él venía edificando y explicando dónde nace todo, dónde se construye todo, y podemos verlo a través de las diferentes cartas, cuando logro ver aquí en Corintios, el capítulo 3, en el versículo 1, comienza a hablar acerca de que es el momento de sentarnos y hablar, porque yo pensaba que usted estaba en otra cosa en la edificación, y me he dado cuenta que no estaban en esa edificación como yo pensaba. Y miren lo que habla el versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y quiero saltar dos cosas aquí. Nos habla que Pablo no era el fundamento, nos habla que él puso el fundamento. Y esto es importante, por lo que va a hablar después. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire, observe. Otra traducción dice: ponga atención. ¿Cómo sobreedifica? Porque nadie, diga conmigo por favor esta palabra, nadie puede poner otro fundamento. Y me llama la atención porque cuando yo busqué la palabra fundamento con respecto a las cartas apostólicas, nunca Pablo da referencia a muchos fundamentos en plural. Él, cuando habla de fundamento, habla de una línea más singular, habla de uno, no de muchos. Ahora, quiero que vea esto, por favor. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está, el cual es Jesucristo. O sea, Pablo, en esta porción que acabamos de leer, viene de una construcción de lo que él está hablando a estos hijos en el Señor. Por eso si usted toma tiempo para leer 1 de Corintios, usted ve una construcción que después en 2 de Corintios
se va completando un poquito mejor, ¿no? O sea, en primera es como decir, Señor, ¿qué hacemos, no, con esta gente, no? Pero él estaba tratando de ir a las personas como un padre y poder enseñarles de qué se trataba esto, de esta construcción maravillosa. Se trataba de que la gente pudiera reconocer cuál era y sobre qué deberían edificar cada uno, cada familia. Por eso, cuando hablamos de esto dentro de lo apostólico que estamos hablando, es la funcionalidad y el carácter que Pablo tenía con esta casa, y es un carácter de corrección. Para la edificación correcta tiene que haber alguien que pueda corregir. Porque muchas veces, ¿sabe lo que pasaba aquí? Miren, mínimo, había intereses personales, había preferencias personales, había gustos personales, había deseos y ambiciones personales. ¿Cuál es el común denominador? Que todos estaban pensando en uno. Entonces viene el apóstol Pablo y le está diciendo, señores, es el momento de girar la forma de pensar, porque de esta forma no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como casa. Entonces viene a recordar, porque ¿se acuerdan la pelea que había? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y toda esta historia. O sea, había cosas que ellos habían creído que eso era el fundamento. Y muchos tenían, plural, muchos fundamentos. Cuando tú tienes muchos fundamentos, es una bomba de tiempo para tu edificación. Por eso tenemos gente, tenemos familia que están edificando con un montón de base equivocada. Y tú dices, era tan bueno, ¿por qué le pasó esto? Era tan lindo, tan majo. Y yo comienzo a entender que el apóstol Pablo habla y dice, señores, es hora que dejemos los intereses personales. Si queremos edificar, y esto habla de esta casa, si queremos edificar de acuerdo al diseño de Dios, tenemos que aprender a divorciarnos de los intereses personales. Porque nada se construye con intereses personales. Todo se construye con un solo interés. Y es que ese construir de un solo interés viene por lograr ver la base de dónde vamos a edificar. Y la base tiene que ver no con muchas personas, tiene que ver con una sola. Ahora, quiero avanzar un poquito más aquí. Es interesante que cuando usted busca en las Escrituras fundamento, otra expresión que aparece muchas veces, cimiento, que son palabras muy, muy hermanas. Cuando usted busca estas cosas, lo que va conectado al fundamento o al cimiento, hay una palabra que siempre aparece, en alguna ocasión, o adelante o atrás, y es esta palabra, amor. Amor. Y estos minutos que tengo, quiero poner esto, porque esto va a ser parte del ADN de nuestra casa. Y quiero que entendamos que cuando hablamos de esto, hablamos de no algo aliviano cuando estoy hablando de esto. Es algo que me pesa en el Señor. Porque si queremos avanzar, no podemos avanzar con intereses personales. Si queremos abrazar lo que Dios está queriendo construir, no podemos caminar en preferencia, no podemos caminar con gustos, intenciones mías. Es que bueno, usted sabe, a mí me interesa esta persona o la otra. O sea, necesitamos salir de un lugar de intereses nuestro para decir, Dios, ¿qué te interesa a ti? Que nuestras oraciones no sean basadas en algo mío, que nuestras oraciones sean basadas en algo nuestro. Que todos juntos, no importa el lugar geográfico donde estamos, unos están en Italia, otros están en Irlanda, otros están en Francia, o sea, no importa el lugar geográfico que estamos en el sur de España, o sea, no tiene que ver con la separación física.
tiene que entender que cuando hablamos de esta base, de este fundamento, o sea, y es que el fundamento ya lo sabemos, pero quiero volver a poner esto fuerte en ti, tiene que ver no con algo, sino con alguien. Y ese alguien es la persona de Cristo viviendo en nosotros. Ahora, si el fundamento eterno es Cristo, yo tengo que saber y conocer más quién es, cómo es que Él se mueve, cómo es que Él está trabajando, cómo Él se quiere revelar cada vez más y que tú y yo podamos crecer con mayor luz cada día. Y hay algo que me llama la atención en Efesios capítulo 3. Y es que cuando hablamos de este fundamento eterno que tiene que ver con Cristo, no podemos aislar la persona de la naturaleza, del carácter, o lo que caracteriza principalmente a esta persona. Y cuando yo veo las cartas del apóstol y las oraciones que él hace, si usted me acompaña en Efesios capítulo 3, versículo 17, yo quiero tomar un tiempo aquí sobre esta base, que todo lo que nosotros hagamos en esta área de volvernos cada vez más efectivos en colaboradores de la edificación de su casa, sea a partir de la esencia misma de Dios en su Hijo. Mire lo que dice Efesios 3, por favor. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes. Se lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Quizás usted tiene otra versión, pero dice, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. Y aquí vamos a resaltar dos cosas importantes que Pablo siempre está resaltando, que es fe y amor. Es como la izquierda, la piel izquierda, el pie derecho. Fe y amor. Dice, por la fe, y que su amor sea la raíz. Pero uso esta palabra, sea el cimiento de tu vida. Y aunque está hablando a nivel personal, quiero que tomemos esta escritura y lo pongamos a nivel corporativo. Y uno de los deseos del corazón de Dios es que nuestras vidas estén cimentadas en la base firme y en el fundamento firme que tiene que ver con amor. Y dice, versículo 18, así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios, cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es que su amor. O sea, Pablo nos empuja a que nuestra vida necesita conocer más. ¿De qué se trata este fundamento y cuál es el material que está poniendo en esta base de fundamento? Porque todo lo que no construimos sin el fundamento correcto que tiene que ver con el amor carece de tiempo. O sea, necesitamos ver, quiero que veamos esto, por favor. Dice, versículo 19, que el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Mi pregunta es esta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a la iglesia? Señores, es hora que dejemos de llenarnos de cosas que no van a construir a largo plazo. Es hora que comencemos a llenarnos de algo que sí va a construir a largo plazo y va a mantener el edificio sólido, estable, y no solamente para ti, sino para lo que viene detrás tuyo. Y necesitamos entender que cuando Pablo dice, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es, mi pregunta es, ¿qué Dios es?
¿Qué Dios es? Yo sé que usted lo sabe. Dios no tiene amor. ¿Sabía esto, no? Dios es amor. O sea, la esencia donde nace todo. Por eso el fundamento es donde nace todo, donde empieza todo. La esencia de tu vida, de mi vida, cuando nos vemos, cuando nos saludamos, cuando hacemos lo que hacemos, todo debo asegurarme que todo lo que yo haga en esta tierra, basado en el propósito eterno de Dios, tiene que tener la base de amor, si no Dios no lo contempla. Por eso queremos volvernos colaboradores, no de cualquier forma, colaboradores de acuerdo al diseño suyo. Y es interesante, ¿por qué? Porque desde este fundamento de amor, entonces, a ver, ¿cómo le explico esto? Si no logramos en el Señor ver esto y orar en el Señor para que el Espíritu de Dios nos vaya abriendo los ojos en esta temporada, para que logremos ver que nada se edifica si no tenemos amor como base de fundamento de vida. ¿Acaso no dice esto? Que el amor edifica. Pero el amor es lo que tiene que ver con lo que estamos construyendo. Cuando yo comencé a leer Gálatas capítulo 5, no hace falta que lo busquen, pero cuando habla acerca del fruto del Espíritu, es interesante porque si usted comienza a ver cuidadosamente el apóstol Pablo, donde él comienza a enseñar a diferentes iglesias, a diferentes santos, él tenía muy fuertemente y él quería asegurarse que todo lo que los santos estaban edificando no sea basado en intereses propios, sino que sea basado en el amor de Dios en sus vidas. Mi gran pregunta es esta: ¿qué queremos edificar? ¿Cuál es la base de por qué vamos a edificar? ¿Por qué vamos a trabajar edificando en el uno? ¿Porque está mi interés? ¿Porque está el interés de los apóstoles, de los profetas? Claro, porque cuando usted comienza a acercarse, usted se va a dar cuenta que ya no es nuestro propio interés, sino el interés del Hijo. Entonces, sí, cuando nos juntamos y tomamos tiempo de pasar tiempo juntos, nos damos cuenta que a todos nos interesa lo mismo. Qué bueno es ir a comer hoy, no ahora, un poquito más tarde, pero qué bueno es ir a comer hoy, invitar a alguien, y no solamente invite, sino pague también, pero compartir cuál es el interés, qué es lo que nos mueve estar juntos. ¿Qué es lo que nos mueve estar hoy reunidos aquí? Si yo puedo tomar una característica principal en la cual todos tenemos que ir creciendo, es que todo lo que tú y yo hago y hacemos juntos debe ser a través de esta base, y es amor. Necesitamos que el Espíritu de Dios hoy y en esta temporada abra el entendimiento, porque cuando hablo, miren, tanto se ha hablado del amor que hasta se ha romantizado tanto aún en el pueblo, porque hemos entendido amor como algo romántico. Pensamos que es amor es decir je t'aime, ¿no? Suena bien romántico, ¿no? Pensamos que el amor está ligado a un sentimiento. Cuando yo hablo del amor no hablo, y entienda por favor, es verdad que cuando hay un proceso de entendimiento y al principio ¿cuánto sentíamos amar a Dios? Vamos, levánteme la mano porque muchos de ustedes sentían unas ganas locas de amar. Siento alabar a Dios, siento amar a Dios. Y otro día no sentías nada. Hermano, levante la mano, por favor. Estamos empujando, parece un crique, ¿no? Pero después de este sentimiento, hemos tomado y hemos pensado que el amor es una decisión. Yo decido amar. Y mi gran pregunta, otro día entonces va a decidir no amar.
Pero cuando hablamos de amor, no me refiero a un sentimiento, no me refiero a una decisión. Y por favor, no estoy descalificando que tenemos que tener mayor claridad de lo que y que todos entendamos lo mismo. Que cuando hablamos de amor, hablamos de una naturaleza que termina por gobernar la totalidad de nuestras vidas. Por eso todo, cuando el amor es sentimiento, son decisiones, tienen sus días contados. Pero cuando es naturaleza, y esa naturaleza te va gobernando, la expresión del fundamento es como sea el fundamento, es como vas a edificar. Como sea adentro, es como yo te voy a ver manifestar fuera. ¿Por qué? Mire el paralelismo que hay. Fundamento, pregunta, ¿usted lo ve o no lo ve? Usted no ve los fundamentos de este edificio. Usted ve el resultado y usted puede decir, usted logra ver la edificación. O sea, la edificación de este edificio es resultado de que lo que usted no ve está bien hecho. Por eso usted no entra aquí con inseguridad, mirando, se va a caer el techo, no se va a caer las columnas. Señor, por favor que las columnas no se caigan, que alguno no aparezca Sansón y tire la... Usted no está pensando en esto, usted viene, punto y ya está. Porque usted lo que logra ver es la edificación, pero recuerde esto, lo que logramos ver y lo que vamos a lograr ver alrededor del mundo no tiene que ver con lo que ven en primera instancia con nuestros ojos, sino los años que hemos trabajado en el fundamento. Porque lo que muchas veces más tarda es lo que no se ve. Pero aquellas cosas que no se ven, no es que tenemos que abandonarlas, tenemos que seguir ahí y no abandonar. Porque cuán tan alto sea un edificio, depende mucho de cuán profundo sea el fundamento. De cuánto estemos sumergidos. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero que ustedes saquen tiempo, que inviertan tiempo, que vuelquen su vida para una dirección y que puedan conocerlo a Él. Y lo especifica aún mayor, que puedan conocer la fuente de todas las cosas que hacemos para Él. Y tiene que ver con amor. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Por favor, levánteme la mano que sepa algo. Gracias. Porque de tal manera amó Dios que ha dado. Siempre la característica base de que tu vida tiene como fundamento amor es que te voy a encontrar siempre dando como estilo de vida. Y entienda por favor la definición del dar. Dar es la expresión mayor de amor. Gracias por su amén. ¿Qué estamos haciendo cuando nos levantamos a la mañana? Y yo le digo muchas veces, todas estas cosas que estoy hablando hoy empiezan en tu casa, ¿eh? Podemos dar aquí un montón de cosas, pero en casa cero patatero, dijo alguien. Porque todo se origina en lo que estamos haciendo es en nuestros hogares. Pero también hay un hogar espiritual donde vamos nutriéndonos, donde vamos creciendo, donde nos miramos. Y lo dije en Nueva York, cuando tú tienes una familia, Dios te da para que tú mueras, no para que seas feliz. Okay. Amén. Claro, porque cuando tú entras a una familia, una característica que a nosotros nos ayuda a entender esto, cuando tú entras a una familia, tú no entras para recibir. Gracias. Tú entras para dar. Y cuando usted es madre o padre, ahí le contamos. Y cuando los niños van creciendo, ahí le contamos más. Porque antes cualquier cosa lo conformaba. Ahora viene la Play, ahora viene el último móvil. Entonces, claro, es dar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Y algunas veces te van a recordar por lo que le diste. Ahora, ¿qué estoy hablando? En una familia, esto es lo que nos debe caracterizar como casa. Que todo lo que hagamos sea a partir del fundamento que nos gobierna, que es amor.
deberías preguntarte, yo me lo hago esta pregunta, yo me hago todos los días, Señor, yo quiero asegurarme que lo que estoy haciendo es porque amo. Porque el amor como naturaleza trasciende los sentimientos, trasciende muchas cosas. Y quiero ir cerrando, pero quiero que veamos algo aquí, una escritura que quiero darles. Pablo llega a hacer una corrección tan fuerte. Si usted ve 1 Corintios 12, usted va a encontrar que aparecen muchas cosas que para mucha gente son llamativas. Aparecen los dones, aparecen los hacer milagros, aparecen las gracias, aparecen muchas cosas. Que hoy no vamos a leer el capítulo 12. Pero ¿cuántos saben que después del 12 viene el 13? Gracias. Y si usted mira el capítulo 12, el último versículo, él dice, todo lo que le he enseñado, todo lo que le he mostrado, todo lo que le he podido impartir a ustedes es maravilloso. Pero prepárense, si esto le llamó la atención a ustedes, esto le tiene que llamar mucho más la atención. Esto le tiene que sonar muy fuertemente. Y dijo, señores, prepárense porque ahora voy a mostrarle un camino aún más excelente. Y yo mi pregunta es esta, ¿no? No sé si usted se preguntó o no, pero yo en aquel tiempo me preguntaba, ¿hay algo más grande que entrar al hospital y sanar a todo el mundo? Claro, los doctores te van a perseguir a muerte después, ¿no? Pero ¿hay algo con entrar a una funeraria y resucitar a todos los que están ahí? Tú dices, esto sería el mayor avivamiento. Para mucha gente, y por favor no estoy descalificando esto, pero quiero que entendamos que el apóstol Pablo va a dar un giro ahora. Y dice, voy a mostrarle un camino que es más excelente, más digno de observar y mirar. Y si es que ese camino tú y yo lo estamos haciendo o no. Y usted sabe, aparece el capítulo 13. Y el capítulo 13 nos está hablando principalmente, no únicamente, pero la base principal de todo, el capítulo número 13, tiene que ver con la esencia de amor. Yo quiero tomar simplemente el capítulo 13, versículo 4 al 7. Porque el amor que estoy hablando hoy es el amor de base, de fundamento, de la naturaleza misma de Dios. 1 Corintios 13, 4 al 7. Me quedan unos minutos, pero quiero que cerremos con esto. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Cuando yo leo esto y no leo Romanos 5:5, lo veo muy lejos todo. Porque este amor que Pablo está hablando aquí es el amor que aparece en Romanos 5:5. Que el amor de Cristo no va a ser derramado en ustedes, sino ya ha sido derramado en ustedes. Cada vez que predicamos a Cristo, estamos predicando la base y el fundamento de tu vida. Y donde se desprende todo de una esencia de amor. Tengo una buena noticia para usted. Deje de pedirle a Dios que Dios le dé amor. Señor, dame amor porque si no me das amor ya. La noticia es que el amor ya está dentro tuyo. ¿Cuál es la diferencia? La gente confunde pedir con crecer.
Y necesitamos aprender como cuerpo, como iglesia, necesitamos aprender a crecer en lo que ya tenemos en Él. Y si usted me da un minuto aquí, quiero que usted logre ver, vamos a recuperar esto de 1 Corintios 13, y usted va a ver algo más significativo ahora. Porque ese amor, si podemos leerlo bajo este lente, yo puedo leerlo de esta forma. El amor que está en mí. O sea, de acuerdo a Romanos 5:5, que el amor ya está en ti, leo 1 Corintios 13. Y yo puedo leer de esta forma, a ver si podemos lograr ver. El amor que está en mí es paciente y bondadoso. El amor que está en mí no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Pastor, si usted viera a mi esposo cómo es orgulloso y fanfarrón. Deme tiempo. El amor que está en mí no trabaja para ofender. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, no lleva registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, se alegra cuando la verdad triunfa. O sea, el amor nunca se da por vencido. ¿Qué amor? No el amor de sentimiento, no el amor de he decidido, no, el amor de naturaleza gobernante dentro tuyo. Cuando el amor crece dentro tuyo, la expresión de amor va a ser de construcción real y genuina. Cuando eres capaz de mirar a los ojos a la persona y decirle, ¿sabes? No es la frase esta que muchas veces se ha marcado, aunque debería ser una frase gobernante. Te amo con el amor del Señor. Claro, eso bien dicho es correcto. Porque si fuera por tu amor, usted lo mata. Claro, pero usted tiene que entender que el amor que usted tiene trasciende el sentimiento, trasciende decisiones personales, trasciende todo esto, porque el amor que usted tiene, que ha recibido por gracia del Señor, es su amor depositado, todo su amor depositado dentro tuyo, está justo dentro tuyo. Por eso cuando tú haces lo que haces, si ese amor crece, nadie te tiene que decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, puedes dar, puedes perdonar, mira que tienes que hacer. Nadie te está diciendo nada porque cuando el amor de Dios va creciendo, la expresión se va viendo. No es yo te amo. ¿Veo? Hay gente que dice yo te amo, Señor. No pasa más de esto. No estoy diciendo que no lo diga, por favor. No estoy diciendo que no lo haga. Nuestra base de fundamento como casa, que la gente cuando nos vea a las naciones, no nos vea como, miren, yo lo he hablado en mesas pequeñas esto, a través de los años me he dado cuenta, y entienda por favor, me gusta disfrutar de buenas enseñanzas, de buenas prédicas, aprendo mucho, lo que Dios nos ha regalado como personas que van a sumarnos, claro que sí. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención? Hoy no tiene que ver solo con una buena prédica, no con una sola buena enseñanza, sino con el desarrollo de carácter que va creciendo y se va demostrando. ¿Y cómo se demuestra ese carácter profundo de Cristo creciendo? Amando. Amando. Y le voy a dejar algo práctico. El amor, yo siempre digo que el amor es como dos piernas, la izquierda y la derecha. Cuando crece el amor, va a crecer tu demostración de dar y tu demostración continua de perdonar. ¿Qué me dice que el amor de Dios es la base de tu vida y que ese amor está creciendo en ti? Te voy a ver, no tienes que decir muchas cosas. Te voy a ver que estás dando, estás perdonando, vuelves a dar, vuelves a perdonar, vuelves a dar, vuelves a perdonar. Y cuando tú creces en esa dinámica, Dios te está logrando ver como el colaborador que Él ha diseñado para la edificación de su casa.
Porque nada se edifica si todo lo que hacemos, la base, no es amor. Nada. Quiero que se ponga de pie un momento. Gálatas nos habla acerca de esta fe tan preciosa que hemos recibido en el Señor. Pero aún cuando hablamos de fe, no podemos separar fe de amor. Cuando yo busco, ¿se acuerdan lo que Pablo decía? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Pero no se queda ahí. Pablo no dice lo que vale es la fe. No, es la fe que opera por el ingrediente y la sustancia misma de Dios, es amor. Oro en el Señor para que cada vez nos podamos lograr ver más como casa, que lo que nos está gobernando 24/7 es el amor. Y no como, bueno, insistí, no como algo, no, como algo que nos está gobernando. ¿Qué puedo? Cuando llegas a un lugar, llegas a tu casa, no espera que te sirvan, tú sirves. Cuando llegas a una casa espiritual, no estás dando, bueno, yo me siento acá, que los demás hagan. No. O sea, el amor que ha sido derramado en ti te lleva a ser la milla extra. Te vuelves un colaborador más efectivo. Es que a mí no me mandaron. Cuando el amor de Dios va creciendo, nadie te tiene que decir muchas cosas. Porque el amor creciendo y siendo como un estado de gobierno, se vuelve en una sola dirección: vivir para la voluntad del Padre, vivir para la voluntad de Él. Quiero que usted cierre sus ojos un momento. Es desde el amor que se puede edificar de una manera sólida y que perdure en el tiempo a nivel generacional. No podemos pensar que todo muere con nosotros. No podemos pensar esto. Pero cuando crece el amor, dejamos de pensar que esto muere con nosotros, sino que esto continúa. Escuche con atención, con sus ojos cerrados. Quiero leerle esta escritura. Efesios 4. En cambio, hablaremos la verdad en amor. Y así creceremos en todo. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace, póngame atención a esta palabra por favor ahora. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces, solo entonces, todo el cuerpo crece, todo el cuerpo está sano y todo el cuerpo está lleno, pleno de amor. Señor, oro que nuestras vidas estén como base y fundamento tu amor. Que nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras casas espirituales y como casa paterna, que seamos sumergidos en tu amor.
Y no para volver a salir de nuevo, sino estar sumergidos y permanecer sumergidos en ti. Porque no tiene que ver con un evento, no tiene que ver con una reunión, tiene que ver con una vida sumergida y absorbida por su amor. Como fundamento para entonces poder edificar en el uno. Nada podremos edificar si la base y el cimiento no es amor. Señor, yo oro para que venga mayor luz estas jornadas. Que estas jornadas sean jornadas donde abracemos cada palabra, cada enseñanza, cada palabra que imparta de tu espíritu a espíritu, para que logremos ver lo mismo. Padre, yo oro ahora que venga mayor luz sobre esta casa, y que lo que representan casas en otros lugares puedan ver cómo todo está creciendo, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros está creciendo cada vez más, porque queremos vivir para tu voluntad, Señor. Queremos vivir para tu propósito. Señor, te honramos a ti, te amamos a ti como fuente de vida. Pedimos que levante su mano al cielo un momento, y estoy terminando, pero quiero que usted absorba este ambiente de amor. El amor nos tiene que ser cada vez más fuerte en nosotros como casa. Que cuando viajemos a diferentes lugares, que la gente pueda ver la imagen visible de un Dios invisible. Que pueda ver la esencia de Dios mismo a través tuyo. Padre, yo oro para que esto sea recordado, que todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, es hecho del fundamento y la base de tu amor como estado de gobierno. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén.